Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Buenas tardes a todos. Hoy estamos presentando a nuestro último invitado de esta temporada, que no es nada más y nada menos que Adolfo Rocha. Él es un colega venezolano muy querido y estamos, Paola y yo, muy agradecidas de que nos hayas aceptado la invitación, de que estés aquí y por supuesto en un momento tan especial para nosotras que estás cerrando esta primera temporada de este proyecto que, bueno, empezó hace 6 meses en pandemia y bueno, seguimos terminando en pandemia, una locura, ¿no? Bienvenido, Adolfo. Muchísimas gracias, Andri, Paola. Para mí también es un placer, un gusto estar en su podcast. Yo las he venido siguiendo a ustedes, bueno, son colegas, son amigas, pero también he disfrutado mucho de su podcast. De hecho, creo que el primero fue Pedro, ¿no? Así es. Para que tú veas qué paradójica la vida, ¿no? Justamente Pedro y yo fuimos uno de los que, bueno, somos uno de los que nos ha gustado y nos ha apasionado la nutrición deportiva en Venezuela. Creamos la asignatura juntos de la universidad y, bueno, hemos trabajado, somos compadres, amigos, fuimos socios en Venezuela y fíjate que nos tocó, bueno, abrir y cerrar este programa que ustedes, bueno, de manera muy orgullosa lo digo, pues, han terminado su primera temporada, han sido consistentes en esto. Bueno, no, eso no es coincidencia. Eso fue Ah, fríamente calculado. está bien, está bien. Entonces voy a pensar, entonces no me pongo celoso por ser el último. No, 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 era exacto, era justamente al la idea, contrario. porque la verdad, bueno, tenemos mucha audiencia venezolana, pero los que nos escuchan desde otros lados, pues Pedro Reinaldo García y Adolfo son como esas personas que inspiraron a las demás generaciones de nutricionistas bueno, a animarse con el tema de la nutrición deportiva. Entonces, bueno, por eso lo planificamos así. Y bueno, por supuesto, esperamos ya luego tenerte de vuelta en la próxima temporada. Mira, Adolfo, bueno, para comenzar, pues cuéntanos un poco, bueno, a nuestros oyentes sobre ti, cómo ha sido tu trayectoria en nutrición deportiva y cuáles son las áreas que más te interesan en la nutrición deportiva. Bien, bonita pregunta porque uno pocas veces se la hacen, ¿no? Todo el mundo sabe cómo llegaste ahí, pero o sea, todo el mundo sabe que estás ahí, pero no cómo llegaste ahí. Y bueno, yo desde pequeño, desde niño, siempre estuve en deportes. Para mí el deporte, aunque en mi familia no todos eran muy deportistas, a mí sí me gustaba, pues era forma de socializar, pasar tiempo con mis amigos y por ahí comenzó la cosa. Tuve la posibilidad de practicar fútbol durante 6 años cuando era pequeño, practiqué natación, practiqué 8 años de baloncesto, después ya entré en la universidad y ahí estuve 2 años en esgrima, también hice submarinismo, hice atletismo, que ahí fue donde conocí a Pedro. Yo corría en 100 y 200 y Pedro ya iba de salida y él practicaba, si no me equivoco, 5.000 metros planos con obstáculos. Y bueno, un día corriendo fue ahí que nos conocimos y ya yo estaba estudiando nutrición, yo estaba prácticamente saliendo de la carrera y él ya tenía, pues creo que 4 o 5 años que ya había salido de la universidad, pero seguía entrenando en las instalaciones y pues ahí no tuvimos la posibilidad de conocernos. Siempre me gustaba la parte de nutrición deportiva, pero lo veía en ese momento. Tú te podrías imaginar, hace 22 años atrás, para nosotros era un cambur y miel. Esa era toda la nutrición: toma agua, cambur y miel para que tengas energía, y ahí se simplificaba todo. Y era pues era bastante cuesta arriba verme en nutrición deportiva en el futuro. Mi padre inclusive, que fue médico, me decía, pero ¿qué vas a hacer tú en nutrición? Eso no tiene, mira lo que me dijo, eso no tiene futuro. Y yo le dije, no, papá, yo creo que yo siempre aposté a esta carrera, siempre. Mi papá me dijo, no, siempre vas a estar a la merced del médico. Y yo digo, no, yo creo que esto va a cambiar. Y tanto fue así que yo estaba en la carrera de nutrición, iba en la mitad y me salió el cambio, ¿sabes? Por esa influencia de padre. Yo dije, no, me gusta nutrición y voy a seguir. Me gradué nutricionista y comienzo estudios simultáneos con medicina.
Comencé a estudiar los primeros 6 meses, iba súper bien, pero yo dije, no, esto no es lo mío, ¿para qué estás haciendo tú aquí? Si lo tuyo es nutrición. Y yo seguía trabajando en nutrición deportiva y dije, no, ¿qué va? Yo lo mío es nutrición deportiva, aquí no hay para dónde agarrar. Esta es mi pasión y por aquí me voy. Dejé todo lo demás y me fui por aquí. Y pues obviamente al principio fue bastante complicado porque no había referencias, no había libros, no había nada. Al punto que lo único que había en ese momento era el curso del GSSI. Y en ese momento yo fui al tercer curso, era creo que el segundo o el tercero, que se hacía en Parque Central. Y bueno, ahí fue cuando yo dije, wow, aquí esto se parece más a lo que yo quiero. Parecía de otro planeta, de otro país, de otra cosa. No se parecía a lo que yo estaba acostumbrado a ver en nutrición deportiva. A escasos cursos que yo había ido en otros eventos, que era un espacecito para la nutrición deportiva y hablaba uno o dos ponentes. Aquí era todo, era como ir a Disney, al Disney de un nutricionista, ¿no? En Venezuela. Y yo decía, wow. Entonces, cuando empecé a ver a la gente que se paraba, cómo hablaban y todo, decía, yo quiero estar ahí. Y bueno, lo dejé así y después conozco a Pedro y corriendo y ya saliendo de la carrera, sabes que cuando uno termina la carrera tiene la posibilidad de ir a las pasantías. Yo iba a ir a Amazonas, justamente a donde le tocó a Pedro. Entonces, en el sorteo, yo no salí para ir a Amazonas, eran 2 cupos, no salgo y estaba muy triste, pero de repente ese día me fui a correr y Pedro me dice, mira, hay una oportunidad para trabajar con el GSSI. Mete tus papeles, presenta el examen y todo, y tiene una entrevista, y si quedas, pues tienes una oportunidad ahí. Y así lo hice, y quedé, y bueno, mira, 22 años trabajando, fui ponente, y bueno, ya todo para de escribir. Y lo que pocas personas saben es los intríngulis de cómo se creó la asignatura de nutrición deportiva, y a mí me gusta este espacio para que quede, porque esto queda, ¿no? Y para que todas las generaciones que vienen sepan que deben luchar por lo que quieren. Fíjate que yo estaba tan emocionado con esto que decía, todo el mundo que le guste tiene que aprenderlo. O sea, no podemos nosotros 4, que éramos Juan Pablo, Pedro, y yo y otro más, estando ahí dando esto, porque eso se iba a acabar con nosotros y no podíamos parar eso. Y yo me le acerco, Pedro, ¿qué tal si creamos una asignatura de nutrición deportiva? Eso era a los 6 años de haberme graduado, trabajando en GSSI. Y claro, Pedro me dice, Adolfo, ya yo lo intenté, o sea, hace 11 años yo intenté hacer eso que tú estás haciendo. No, pero podemos, las cosas cambiaron. Entonces Pedro había creado un programa y me dice, bueno, yo tengo este programa. Cuando eso de verdad se concrete, me llamas. Y yo le digo, eso se va a concretar. Yo había estado en la comisión de currículum, había estado había sido consejero de la facultad y sabía cómo se movían todas las cosas en la universidad, que eso también es algo importante, que uno las conoce. Entonces, bueno, arreglé el programa de modo que quedara la forma que verdaderamente pasara rápido por el consejo. Yo todavía tenía amigos en el consejo de facultad para ver cómo podíamos darle esto. Se dio a través de la comisión de extensión, con la escuela también. No teníamos dónde dar, entonces se habló en trabajo social para ver clases en trabajo social en las instalaciones de ellos. Y bueno, todo lo fui hablando por encima, pero todavía no había nada oficial. Entonces le digo a la directora, Zulay Moya para ese momento, mira, hay la posibilidad de dar una materia de nutrición deportiva. ¿Y quién va a pagar los profesores? Porque tiene presupuesto. No se preocupe, yo le consigo el presupuesto por el sector privado con GSSA. Ah, bueno, si es así, perfecto. Pero hay un problema. La carta tiene que venir de afuera, del sector privado, que haya un compromiso. Después entonces hablo con Marlon González, quien tú conoces, le digo, Marlon, hay la posibilidad de entrar a la universidad. Esto es una gran oportunidad. Ok, perfecto, yo lo apoyo. Pero hay un problema, tiene que venir una solicitud de parte de la universidad. Y yo, ajá, ¿cómo hago yo esto? Porque si allá me piden la solicitud y me piden la solicitud, ¿quién va a ceder primero? Bueno, esto es lo que nadie sabe. Yo hice las 2 cartas. Entonces, y yo le dije, y entonces yo hice las 2 cartas. Entonces, la directora firmó una y el otro firmó. Y yo les dije, mire, el correo de la universidad es muy lento. Si quieres, dame la carta para para decir que llegue más rápido y yo llevo la otra carta. Y yo fui el mensajero que llevó una carta y llevó la otra. Y ese detalle fue lo que marcó la diferencia en adelante, porque estos aceptaron, sí dijeron que sí, y la historia la sabemos. Y pasó de una asignatura en la comisión de extensión hasta una asignatura en la que se generó concurso, y por respeto, obviamente, Pedro fue el de la idea. Entonces, ya hay, claro, Pedro fue el motor para después que todo eso se generara, pero esa primera parte fue mi responsabilidad, pues, de decir, mira, vamos a ver cómo hacemos esto, y cuando se concretó, bueno, ya todos los
los participantes pusieron de sí y bueno, Pedro es el que todavía sigue con la asignatura y me alegra porque obviamente es tremendo profesional. Y yo después di clase en la Simón Bolívar, una asignatura pues que tenía un corte muy similar. Entonces, para que tú veas lo bonito, con lo que es insistir, conocer todo y trabajar en equipo para que las cosas se consoliden y no tener el egoísmo de quedarse con eso para uno, sino compartirlo con todos. Es así. No, Disculpen lo demasiado largo, espectacular. pero esto me parecía importante que las nuevas generaciones supieran, sobre todo los que están en Venezuela. No, está súper y además que, ¿sabes? Todos los venezolanos sabemos cómo ustedes han marcado la diferencia en muchas cosas y nos han abierto camino a los que hemos venido más jóvenes. O sea, yo no tengo tanto tiempo de graduada y puedo decir que ustedes han sido ¿sabes? Parte de mis referentes y que gracias a ustedes también ¿sabes? Me he desarrollado como lo he hecho, ¿no? O sea, desde el GSSI a la universidad, o sea, muchas cosas y bueno, por supuesto que siempre agradecida y Y sin egos y sin que quede nada por dentro, porque al final el conocimiento está para compartirse, las claro, experiencias están para compartirse y las vivencias están para crecer entre nosotros, ¿no? fíjate que no te respondí bien rápido, te lo voy a responder, que se me pasó las áreas que siempre me han apasionado. La antropometría fue la primera área y bueno, todavía sigo en ella. Para mí es apasionante la antropometría desde el 2002 que tuve el primer contacto con ella, así de manera formal. Y después en el área de nutrición deportiva en los niños y los deportes de resistencia, sobre todo de los triatlones. El triatlón me parece que es un deporte donde permite explotar muchos deportes simultáneamente. Después se da el conocimiento, es como una base estructural para entonces trabajar con de repente maratonistas, ultramaratonistas inclusive, natación. Me parece fascinante los deportes de resistencia. Sí, Sí, yo creo que bueno, aquí los tres nos encantan. sí, eso es lo que nos gusta, Andrea, y a mí, y bueno, el fútbol, que también estuviste involucrado con el fútbol, Ah, por fútbol, supuesto. fútbol. Fútbol fue de casualidad. Siempre me ha gustado el fútbol para verlo y todo, pero nunca me imaginé que iba a terminar jugando fútbol y se dio y tuve la posibilidad de ganar, o sea, con un equipo en Venezuela, en el Deportivo Lara, el torneo de apertura y el torneo clausura, cuando estaba Zaragoza de director técnico y eso nos abrió la posibilidad y ahí le abrimos muchos caminos a los colegas también, porque nosotros llegamos a trabajar Caracas, Deportivo Lara, Deportivo La Guaira, con el Zamora. Entonces ahí se metieron los primeros equipos con nutricionistas que estábamos nosotros armando los equipos para que nuestra gente trabajara, la gente de Pedro, la gente mía, trabajara en los equipos. Y de ahí, pues los equipos se dieron cuenta que aquellos tenían nutricionistas, nosotros también tenemos que tener nutricionistas. Y buenísimo, se abrió un espacio muy importante para los profesionales en ese entonces, porque hasta ese momento quien estaba, digamos, el único equipo que tenía nutricionista era Mariana Iglesias en el Caracas Fútbol Club, pero además de ella no había más equipos con nutricionistas dentro de sus filas. Sí, Adolfo, y además que, o sea, particularmente viéndolo desde, o sea, desde mi perspectiva, desde hace algunos años en Venezuela fue bien importante porque, bueno, apartando la situación en la que nuestro país se encuentra, pues hay que estar orgullosos de que la mayoría de los equipos de la primera división cuentan con nutricionista y eso quizás no ocurre en todas las partes de Latinoamérica o O inclusive el de mundo, otros o el países mundo, en donde otras exactamente. personas manejan la nutrición. Entonces, bueno, eso también es otra parte que de verdad lo viví, o sea, vi cómo fue la evolución que nadie tenía y de repente, pues, a través de ustedes se empezó a ser más común y sobre todo a inspirar, ¿no? A los otros colegas a entrar allí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de una de esas áreas de las que dijiste que te gustaban, que era el tema del crecimiento y desarrollo, los niños y sobre todo en nutrición deportiva, estos pues atletas jóvenes, ¿no? Em, mi primera pregunta sería en relación a, en tu experiencia, ¿cuáles son los motivos por los cuales te llega o te llevan a un paciente, a un niño o un adolescente a la consulta del de nutrición deportiva? Y bueno, generalmente, ¿cómo lo has visto? ¿Es que ellos van porque quieren ir o sus padres los llevan o porque los manda el entrenador? Y más o menos a qué edades suelen ir a la consulta del nutricionista deportivo. Fíjate, es interesante que los colegas pues también pueden compartirlo conmigo y muchos coaches. La primera razón que yo vi cuando trabajaba más en Venezuela era la estatura. La estatura era el principal, que cuando los padres comenzaban a comparar a sus hijos con otros, empezaban a verlo muy pequeño y entonces decían, mira, aquí te lo traigo, para darte esto, aquí te lo traigo para ver cómo hacemos que crezca más o crezca más rápido. Esa era la primera.
La segunda era que tenían que aumentar de peso porque está muy flaquito. Y el entrenador y el coach me dijo que tiene que aumentar y yo lo veo muy flaquito para lo que está haciendo. Deportes, por ejemplo, como el fútbol, deportes como el baloncesto y el béisbol. Son deportes donde ellos querían que aumentaran la masa muscular, así te llegaban. Quiero que aumente músculo porque está muy flaquito, lo veo muy, muy largo. Y en tercer lugar, los niños que tenían problemas de peso en el deporte, es decir, el niño que él es muy bueno, pero está un poquito pesado o está muy bueno y necesitamos bajarle un poquito más de grasa. Creo que esos eran los tres motivos de consultas más frecuentes que yo tenía y puedo decir que en gran parte yo comencé a trabajar con niños alrededor de casi 16 años, ¿no? Porque al principio me dediqué a otras áreas, pero así consolidadamente hasta después de los 6 años de graduado. Y esos eran los motivos de consulta con que llegaban los padres o los coaches, porque también los coaches me mandó el coach porque estoy muy bajito y me mandó el coach porque tengo que aumentar de peso. Entonces era parte y parte, o los llevaban los padres por esa preocupación o era porque el coach los refería. En una muy bajo porcentaje, cuando había médicos que decían, mira, que te lo refería un médico porque quería que tú manejaras la parte de nutrición y ese médico se encargaba de otra área de importancia. Yo creo que siguen siendo los mismos motivos. Le agregaría uno más actualmente, que ahora con este boom de los suplementos y eso, llegan muchos padres y que no, que quiero darle proteínas o quiero darles X suplementos y es como ya va. Pero bueno, más adelante nos contarás tu experiencia de eso. Sí, 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 ese también me Eh, parece importante. Sí, Pero, pero, ahora esto es llegan, pero un llegan boom. ya con el bolso comprado, no es que te preguntan para usarlo, es que ya llegan con los suplementos, lo Claro. sacan de la bolsa y te lo ponen ahí, mira, ¿qué le puedo dar de esto? Si ya lo compraste, entonces la cosa se pone difícil, ¿no? Es así. ¿En qué tipo de deportes, Adolfo, suelen desempeñarse estos atletas jóvenes que asisten a la consulta con un nutricionista deportivo? O sea, más o menos, ¿cuál era el perfil? Mira, el perfil, los que más asistían de manera, los que hacían todo, o sea, todo, cuando digo todo, para poder ir a la consulta, eran los beisbolistas en Venezuela. Porque ¿qué sucedía? Los scouts, sabes que ven de manera, en edades muy tempranas a los jugadores. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en esa etapa, cuando los evalúan a los 14 años, los empiezan a ver, todos los papás pues quieren que su hijo llegue a grandes ligas. Y muchas personas de escasos recursos, esa era la vía de salir, pues, de alguna manera de su estado socioeconómico. Entonces, toda la familia dejaba de comer prácticamente para llevar al niño, que es el mejor de la familia, para que se viera con el nutricionista porque era el que me iba a ayudar a que mi hijo creciera, se pusiera musculoso y todos vamos a salir de aquí. Entonces, bajo ese contexto, pues, era como que yo quiero ir. Y claro, cuando iba uno, querían ir todos los demás del equipo, todos los demás que están siendo coachados. Y cuando tú empiezas a hacer de una manera una pequeña referencia para algunos, mira, él le fue bien, mira, ¿con quién te estás viendo? Y así van, ¿sabes? De equipo, del Caracas, del otro, de las diferentes escuelas, campamentos de béisbol. Entonces tuve un gran grupo poblacional de beisbolistas, ¿no? Entonces, y básicamente muchos pitchers, porque dentro del béisbol, pues una de las posiciones de juego donde la estatura es muy importante, es justamente la zona de picheo. Entonces, cuando no eres un zurdo y no lanzas por encima de 96, pues tienes que destacarte teniendo una estatura más alta para compensar ciertas cosas que de repente a nivel de velocidad no tiene. Ese es básicamente el primer punto. El segundo eran los jugadores de baloncesto, que estaban muy flacos, pero necesitaban ganar un poco más de cuerpo, pues más de cuerpo, masa muscular. Los terceros tenían los futbolistas y los nadadores. Los futbolistas porque pues estaban creciendo y les preocupaba que, claro, eran los delanteros, eran los chiquiticos, entonces usualmente tenían muchas habilidades, pero eran los maduradores tardíos, que luego vamos a hablar de eso. Y en la natación era porque estaban cansados todo el tiempo. O sea, mira, este muchacho entrena, claro, cuando les tocaban las dobles tandas, que nadaban a las 6 de la mañana, iban a clase y después tenían tandas en la tarde, estamos hablando de que los niños arrastraban los brazos por la calle porque ya no podían más. Entonces, yo lo veo cansado, yo lo veo él que no está agotado, está de mal humor. Entonces, esos deportes, la natación agotaba mucho a los niños. Creo que en esos deportes no, pues básicamente yo me imaginaba. Tuve la oportunidad de trabajar en golf, pero no porque simplemente ellos han cansado, sino que la federación tuvo una iniciativa de hacer detección de talentos tempranos, tuve un proyecto muy bonito, donde inicialmente por el fallecido y querido Julio Torres, que estaba a la cabeza de ese proyecto IDEA,
pues nos apoyó muchísimo para ayudar a los atletas jóvenes, atletas que están destacando. Y tenis también tuve muchos tenistas, inclusive Copa Davis, tuve a David Soto, y de ahí Johnny Romero y sus escuelas, pues vi a muchos atletas, que el tenis era lo mismo, está cansado. Sí, bueno, esa es muy eh, usual y sobre todo en nuestro país que las clases empiezan tan temprano, ¿no? O sea, que comienzan el colegio a las 7 de la mañana, van a nadar a las 5 de una vez, tienen que irse a clases, pone el panorama peor, ¿no? Ya que en otros Sí, países, pues, quizás van a nadar temprano, pero tienen tiempo de recuperarse con calma porque empieza el colegio a las 9 de la exactamente. mañana o algo así. Mira, y ahora tengo una pregunta más conductual que teórica o Ujú. nutricional. Cuando haces el abordaje en consulta, porque esto me llama bastante la atención, eh, ¿a quién te diriges? ¿Al padre o al entrenador que está acompañando al niño o a la niña? ¿O a la niña o al niño? ¿Cómo lo llevas allí? Mira, en mi experiencia siempre, te lo puedo decir con propiedad, siempre me dirigí al niño, siempre. Los padres estaban como observadores, los padres siempre se sentaban en la silla, era cómico, porque el niño se sentaba en el medio y los padres se sentaban como debe ser, o sea, acompañándolo, entonces se sentaban atrás o a la par, pero yo los veía que se sentaban un poquito como dándole bueno, este es tu espacio, y ellos preguntaban cuando tenían que preguntar, pero usualmente el 90% de la consulta yo la dedicaba al niño, o sea, era dirigida a él, era con un lenguaje hacia él. Y como le decía Albert Einstein, si tú eres capaz de explicarle algo a tu abuela, pues sabes, maneja ese tema. Entonces, cuando tú eres bueno en tu área, es como a ti te toca explicarle algo a una niña sobre su ciclo menstrual y el impacto y todo eso que tú también sabes muy bien, y la hidratación, si tú eres capaz de explicar todo eso difícil a una niña, pues es porque tú verdaderamente manejas el tema. Y esa era mi prioridad, que el niño entendiera, y le explicaba y calibraba si el niño entendía. Dame un ejemplo, dime, y cuando venían por la estatura era muy fácil conquistarnos, porque todo el niño quiere ser grande, todo niño quiere crecer bastante. Entonces, usar las palabras claves, y es parte de por lo que yo estudié en algún momento programación neurolingüística, estudié casi un año y medio, y la parte de coaching también, para justamente tener esas herramientas que uno carece como profesional algunas veces, para llegar de manera acentuada, ver el acceso ocular del niño, hacia dónde es él, si él es kinestésico, si él es auditivo, y poder utilizar herramientas. Por ejemplo, yo le ponía la gráfica en papel y le dije, mira, búscate ahí donde estás 12, y unía y graficamos una o dos cosas importantes, y él se veía, wow. Entonces les buscaba tallas de referencia de peloteros, mira, él llegó hasta aquí, entonces tenía el tallímetro y le decía, esto es hasta acá, y mira dónde estás tú, y le preguntaba, ¿y sabes cuántas veces se crece en la vida? Se quedaban pensando, ¿cuántas veces tú vuelves a tener 10 años, 12 años? Una. ¿Y cuántas veces te puedes equivocar? Ninguna. Entonces, ¿hay espacio para equivocarse? No. Y trabajar en la parte del sueño. ¿Qué pasa cuando te acuestas a las 12 de la noche porque tu papá estás viendo videojuegos y te levantas a las 6? Solo tienes 6 horas de sueño. Y el que se acostó temprano tiene 9 horas de sueño. O sea, hay tres picos de esa hormona especial que te hace crecer. Y tú dices, ay, 3 no es nada, multiplícalo por 360 y te le da la calculadora, multiplícame ahí, dime cuántos picos tuviste, 9.000, ajá, multiplícalo por los 6 años que te quedan, porque 18.000, bueno, esa es la diferencia de los 15 centímetros que no vas a tener. Entonces el muchacho, ¿sabes? Es jugar, yo me divertía mucho haciendo este tipo de cosas, y son herramientas que funcionan. Entonces la mamá me decía, tú no lo vas a creer, pero desde que vino a esa consulta, ese niño es otro. Claro, porque es comprometerlos desde el principio con lo que va a hacer. Y después las raciones, tenía los modelos de alimentos, con las tazas, con el plato, ármame el plato, háblame. Es, para él era un mundo diferente, era un juego, era entrar en otra forma a la consulta. Entonces, él mismo notaba sus pesos, él mismo notaba sus rayitas, él mismo todo. Y bueno, eso yo creo que es importante que quienes quieren abordar a los niños, pues desde mi experiencia, no que digo que sea la mejor, lo hagan. Yo luego siempre les mandaba a los padres un informe, el informe el papá lo leía, y cualquier duda que tenían, pues yo con mucho gusto se les aclaraba. Pero creo que la estrella central de esto eran los niños, porque de nada, si no, todo se iba a quedar en el papel, en un diagnóstico y en un plan de alimentación que nunca iba a llegar a nada, básicamente. No, y que al final tú estás creando, ¿sabes? Estás ayudando a que ese atleta chiquito, ese niño también aprenda, ¿sabes? Que crezca, y si él no maneja, si tú no lo enseñas, no te dedicas a enseñarle, entonces ¿cómo pretendes que cuando sea más adulto, o sea, siga con buenos hábitos, coma bien? Pero me encanta la manera de cómo lo dijiste, y creo que a la gente que lo va a escuchar le va a encantar también, porque hay que ser muy dinámicos y enfocarte en el paciente que tienes, no
más allá del conocimiento, más allá del informe, más allá de lo que tengas, sino quién está ahí en tu consulta y cómo lo puedes Un ayudar. cuento interesante cuando un niñito llegó a la consulta y dijo, doctor, porque le dicen doctor, a veces ellos no saben licenciado, doctor, mire, yo me estoy comiendo el brócoli, mi papá no se están comiendo el brócoli, ellos no se están sirviendo el brócoli en el plato, entonces sabes que ellos no dicen mentira, entonces esa es parte que hay que trabajar, si ustedes son el ejemplo, pues tienen que, él va a modular, y si ustedes quieren que él coma, hay que comer todos en la mesa, no puede ser que ustedes coman papitas fritas y le pongan a comer brócoli, ¿sabes? Es que eso es lo que siempre pasa con los papás. O sea, cuando a mí me vienen niños a la consulta también es, no, que a este niño no le gustan las frutas, no le gustan los vegetales. Y yo lo primero que pregunto es, ¿y ustedes comen en casa frutas y vegetales? No. Bueno, entonces, ¿cómo puedes Ah, listo. pretender que ellos lo hagan? Perfecto. Es absurdo, es absurdo. Adolfo, cuéntanos qué conceptos referentes al crecimiento y el desarrollo debe manejar un nutricionista deportivo que trabaje con atletas jóvenes. Mira, bastante. Uno, como nutricionista tenemos que manejar, por ejemplo, la parte, el concepto de crecimiento, el concepto de desarrollo, el concepto de maduración, concepto de pico de velocidad máxima de crecimiento, el concepto de maduración ósea, el concepto de maduración sexual, el impacto que cada una de esas variables va a tener, rebote adiposo y el impacto que eso va a tener en la historia de obesidad más adelante. Eh, el potencial genético de los padres, cómo calcularlo, la talla adulta, familiarizarnos con los estadios de Tanner, como les dije, familiarizarnos con las formas que hay de estudiar la maduración ósea, si bien sea por Greenwich-Pilot o si sea bien por técnica de 20 huesos, entender que pues cuando son los huesos largos los que están alterados, hay pues alteraciones a nivel hormonal, que cuando son los huesos cortos a nivel nutricional. Entonces sabemos dónde vamos a actuar. Eh, Cuando hablamos en composición corporal, bueno, ¿con qué metodología vas a trabajar? Yo recomiendo 5 componentes, pero también recomiendo siempre que cuando un niño llega a la consulta no olvidemos que es un niño y él pertenece a una población, a un grupo de referencia. Entonces tratemos, si es deportista, evaluarlo desde los dos tipos de puntos de vista. Como niño, a la sociedad a la que pertenece, si es venezolano, entonces hay unas tablas de referencia venezolanas. En la primera consulta comparémoslos con las tablas de referencia internacional para ver su ubicación con el entorno mundial y si lo vamos a hablar como un deportista, pues usamos los parámetros y con toda esa información pues hay que manejar todos esos aspectos. ¿Cuánto tiempo antes va a ocurrir el pico de velocidad máxima y el impacto todo eso que va a tener en el deporte según con lo que esté trabajando. Creo que esos son aspectos que tienen que manejar los nutricionistas que quieren abordar o incursionar en el manejo del niño, básicamente. Sí, además que es la única forma de dar o sea, darle respuesta a las interrogantes con las que te van a llegar a consulta de una manera apropiada, ¿no? Tanto al padre o como al entrenador que envíe a ese paciente. Mencionaste la maduración ósea, Adolfo. En general, bueno, en tu experiencia, ¿cómo lo manejaste tú o cómo recomiendas que un nutricionista aborde este tema de la maduración ósea en cuanto a la determinación? Uno solo de repente recibir el informe de la parte de radiología con lo que te diga allí, o uno mismo buscar atlas, o o aprender a hacer las técnicas que, bueno, yo tengo la cuestión esta en nutrición clínica pediátrica de la Universidad Simón Ajá, Bolívar y yo aprendí a ajá. hacer la técnica de los 20 huesos con un compás, medir cada hueso y eso obviamente es algo demasiado especializado quizás. No todo el Sí. mundo lo tiene que hacer, pero ¿cómo lo llevas tú de manera práctica? De la manera práctica, yo creo que nosotros tenemos bastante trabajo. Entonces, ponernos Mm, más trabajo, entonces vamos a utilizar los recursos que tenemos. Yo pienso que el tiempo es un recurso, entonces tenemos que ser eficientes. Por eso, cuando yo voy a trabajar partiendo del punto de una evaluación, yo mando la historia electrónica antes, para que el papá y la familia se sienten todos a eso y no quemar un tiempo tan valioso en la sí. consulta llenando la historia. Repregunto, obviamente, cuando me mandan todo con anticipación, repregunto donde tengo que repreguntar. Entonces, ya eso es tiempo. Con la placa, en el caso de la placa de maduración ósea, la mando a hacer informada, porque obviamente un radiólogo siempre va a tener. Y después, sabes que ahí también uno puede tener acceso en internet, hay unas páginas donde tú puedes también chequear si tienes alguna duda, si algo no te cuadra, pues de reevaluarlo, ¿no? Pero obviamente nosotros no tenemos, la mayoría dentro de nuestra formación no está, yo porque vi también la Simón Bolívar, pero yo no tuve la suerte que tuviste tú, era la que yo iba a meter y nunca pude porque la profesora se enfermó en ese lapso y no pude ver la de 20 huesos. Ujú. Obviamente supe manejar toda la evaluación, el resto con los resultados de Greenwich y Pilot a través de
estos resultados. Entonces, creo que nuestra función estaría más hacia hacer los cálculos con los resultados que nos indiquen estas placas, estos informes, y ver el impacto que va a tener. O sea, decir, mira, bueno, tiene una edad de 16 años, pero el niño tiene 14, hay una diferencia de 2 años, ver si es patológica, si es normal, y ver esto cómo va a incidir en su talla adulta con las fórmulas que hay. Y también, por supuesto, hay otras que hay que complementar. Hoy en día, la Universidad de Saskatchewan sacó un estudio interesante para hacer la predicción del pico de velocidad máxima de crecimiento y la estimación de talla adulta. Y ahorita, recientemente, Malina sacó en el 2000, no sé si 18 o 19, un artículo nuevo donde reformulan una de las ecuaciones para esa estimación. Sí, Adolfo, y una cosa allí, o sea, como para dejarlo claro a nuestros oyentes, la información que vas a recibir es el tema de la edad ósea, o sea, Sí. la edad ósea, y de allí, con eso es que calculas las demás cosas, ¿no? Sí, cuando la persona uno le solicita, mira, placa de mano izquierda informada, el padre va, hace la placa izquierda informada y el informe lo que va a revelar es la edad ósea que tiene el niño. Entonces, el niño tiene una edad cronológica que es esa edad entre su fecha de nacimiento y el día de la evaluación. Y su edad ósea, que es la que está revelando la placa. O sea, internamente, su edad a qué equivale madurativamente. Entonces, puede ser acorde con su edad cronológica, pero puede también estar o adelantada o retardada. Entonces, el resultado que nos dé, vamos a ir a unas tablas especiales que nos vamos a graficar, o sea, vamos a puntualizar, bueno, si mi hijo tiene una edad ósea de 10 años y 6 meses, ¿cuánto de su maduración ha alcanzado? Entonces, por ejemplo, un niño de 14 años tiene una edad ósea de 17, es decir, tiene un adelanto de crecimiento de 3 años. Seguramente él ha alcanzado el 97% de su crecimiento, solo le queda ese poquitico 3%, que en talla podría ser 0.8 centímetros. Entonces él tiene 1,77 ahorita, que todo el mundo lo ve de 14 años y lo ve grande, pero es porque ha madurado más temprano y que al final él solo va a aumentar casi 1 centímetro más, 1,78. Entonces su estatura adulta lo más seguro es que esté alrededor del 1,78. Ok. Eso es básicamente. No sé si ahora sí se tiene más claro. Perfecto. Okay. Sí, eso es perfecto y además que es súper importante porque, por ejemplo, vemos en equipos, en deportes de equipos, que ves al niño que tiene 14 años y se ve súper desarrollado, parece un hombre, y ves a un niño que tiene los mismos 14 años y se ve como un niñito, ¿sabes? Que no tiene cuerpo, que no tiene músculo, y esto es importante que la gente ¿sabes? Que sepa que depende de cómo está su maduración. Y aquí viene la otra, porque bueno, son varios tipos de maduración. Está la maduración ósea, pero también está la maduración sexual. ¿Qué aspectos relacionados con esta maduración sexual deben manejarse al momento de trabajar con atletas jóvenes? Ahí hace ratico mencionaste Stanner, pero bueno, cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, los estadios de Tanner son unas escalas de maduración sexual donde tanto para niñas como para niños hay los distintos caracteres sexuales que nos indican más o menos dónde están ellos, dónde se ubican. En las niñas está el botón mamario, está el vello pubiano, o sea, son características que están asociadas con la secreción de hormonal, a la secreción de hormonas. Y en el niño también el tamaño testicular, el vello pubiano. Entonces, ellos tienen un estado que va de 1 a 5. Entonces, es interesante porque usualmente hay picos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en las niñas, usualmente, vamos a hablar primero que los niños y las niñas no se diferencian hasta los 9 años. Ya a partir de los 9 años comienza algo que se conoce como el dimorfismo sexual, que es la diferenciación de esos caracteres hacia niñas, hacia varones o hacia hembras, como se les dice también. Entonces, a partir de ese punto comienzan, usualmente las niñas alcanzan el pico de velocidad máxima de crecimiento a los 12 años. Y los niños a los 14, es decir, que las niñas maduran o alcanzan el pico de crecimiento 2 años antes que los niños. Y eso va a revelar pues, características importantes. Las niñas van a tener un poco más de grasa que los niños y más adelante los niños van a tener más masa muscular que las niñas. En esos picos de cada uno, que bien sean las niñas de 12 años y 14 años los niños, ellos van a tener una ganancia alrededor de 7 hasta 10 kilos de diferencia, los niños con las niñas. Estos en músculos, las otras en grasa por razones reproductivas y de vida. Entonces, todos estos cambios que van a suceder también están implicados con esta maduración sexual. ¿Por qué? Porque esa secreción de hormonas va a depender de en qué estadio se ubique y hay que saberlo. Usualmente coinciden mucho, en el caso de las niñas, con el estadio 1-3. Pero entre el estadio 3 y 4 de Tanner coincide prácticamente cercano con ese pico de velocidad máxima
de crecimiento. Usualmente pasa unos meses antes. Casi 12 meses antes del pico de velocidad máxima. Si ellas, por ejemplo, el pico de velocidad máxima es a los 12, usualmente el estadio 3-4 va a pasar a los 11.5, entonces ellas van a tener la secreción necesaria para que se produzca ese pico de velocidad máxima. Luego que ellas tienen ese pico a los 6 meses, usualmente ocurre la menarquia, que es la primera menstruación, que en el caso de ciertos deportes es lo que muchos coach, cosa que no se debe hacer, pues, pero por ende, eso es muy discutido, tratan de retrasar a través de déficit de energía estos procesos porque saben que va a ocurrir un ensanchamiento de las crestas de los diámetros viriocristales en las niñas, lo que para deportes, por ejemplo, como la gimnasia artística, pues genera una desventaja a nivel de competitivo. Entonces, todo este proceso hay que considerarlo porque, bueno, tiene su impacto. Por ejemplo, en el caso de los niños, ese incremento de la masa muscular, pues también hay Balji, que es uno de los autores canadienses, él ha estratificado momentos, de acuerdo al proceso donde ocurren esos cambios, qué aspectos del entrenamiento se van a hacer mayor énfasis. Por ejemplo, cuando es después del pico de velocidad máxima, se trabaja mucho más la fuerza y se busca la parte hipertrofia. Durante la fase de pico máximo, las estaminas y velocidad. Y durante la fase pre-pico, se trabajan más habilidades, equilibrio, salto, otros aspectos. Entonces, a fin de utilizar esa información para potenciar los resultados que se tienen a nivel competitivo. Bien interesante, este autor ha asesorado equipos olímpicos como Canadá, Australia, se han tenido Estados Unidos, para utilizar esta metodología. También entender este proceso, por ejemplo, de maduración ósea, cuando los niños o las niñas hay una diferencia entre el segmento superior y el segmento inferior, es porque están muy cercano a su pico de velocidad máxima. Entonces, claro, mientras más cerca están de su pico de velocidad máxima, van a haber cambios, por ejemplo, en deportes donde tu segmento inferior no va acorde con tu segmento superior y entonces vas a ser un poco más torpe también. Esto de las hormonas también es sumamente importante porque el pico de velocidad máxima se da en un momento, pero la densidad mineral ósea se da un año antes. Entonces todavía no hay una calcificación completa, fuerte de los huesos en los niños. Entonces son periodos importantes donde tienen mayor riesgo de fracturas. Entonces, deportes de contacto, a esto hay que considerarlo. Fíjate toda la riqueza de información, el abanico de información que uno tiene cuando puedes conocer todas estas terminologías y impactos que pueden tener en la nutrición. Bueno, la verdad primero, es fascinante cuando de verdad manejas la información, sobre todo si trabajas con academias vamos a suponer, una academia de un equipo de fútbol o de rugby o, bueno, de lo que sea, en donde estás trabajando con un grupo de niños y ver cómo uno no puede estar haciendo lo mismo que hace el otro, etcétera, y bueno, de verdad que estar en un mundo de esos sin manejar estos conceptos es una gran desventaja, ¿no? Es increíble el abanico de conocimientos que hay que tener. Y apartando un poco la parte bueno, de maduración ósea y maduración sexual, y de repente, como mencionaste, que tenemos que ver al niño. Por ejemplo, si en Venezuela tenemos nuestras tablas, por las tablas de nosotros, quizás las de la OMS, y después evaluarlo como un deportista. Y eso me pareció súper interesante porque ya que, bueno, también manejas el tema de la antropometría de una manera pues, muy profunda, eres un experto en esta área, ¿cómo abordas el tema de la determinación de la composición corporal en este grupo de deportistas jóvenes? De repente, en este caso, ¿hay medidas o indicadores que sean como de especial importancia en ellos? Bueno, pienso que lo más importante es tomar en cuenta los aspectos que nosotros hablamos anteriormente. Toda la parte de crecimiento y desarrollo, la estatura y el peso, básicamente. La composición corporal, entender en qué periodo estamos, donde tenga mayor importancia o no. De repente en deportes de contacto el incremento de masa muscular va a ser importante y la grasa, pero si sabes en qué periodo está, tú vas a saber que hay cosas que no van a ocurrir. Por ejemplo, si el niño tiene 14 años y tiene un retraso en su maduración y tiene 12 años, ¿cómo tú vas a generar hipertrofia? ¿Cómo tú vas a estar buscando otros aspectos que no se van a dar porque simplemente no hay la carga hormonal? Entonces, más bien el trabajo va a ser orientado a entender, a bajar la presión en los padres, entender dónde ubicas ese niño, el contexto, y al coach explicarle que él está en un proceso y que todavía nosotros no podemos adelantar ese proceso porque si no, entonces iría en detrimento de su estatura, que
que eso es importante. Yo siempre le hacía la comparación a los padres, es imaginarte como que tengas en una mata de aguacate o palta, para los que también les llaman así, un aguacate de un tamaño, y como que sin arrancarlo de la mata, del árbol, tú lo envuelvas en papel periódico. Estarías haciendo que madure, pero de un tamaño más pequeño. Entonces, tienes que primero, tú usualmente, ¿qué haces? Esperas a que crezca y después que crezca, lo arrancas y madura. Entonces, esto es un poco la comparación. No podemos adelantar el proceso de maduración comprometiendo el de crecimiento, que es la prioridad, porque el crecimiento solo se hace una vez, la maduración también ocurre una vez, pero los componentes plásticos, como es muscular y tejido adiposo, pues se van a modificar, los podemos manejar en el tiempo. Entonces, la composición corporal es importante trabajarla. Yo la trato de trabajar a medida de los 5 componentes. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones. También si lo vas a hacer en 2 componentes, porque hay una realidad, no todo el mundo tiene las certificaciones, no todo el mundo tiene los equipos para hacerlo. Entonces, saber también las limitaciones. Limitaciones como cuáles. Que cuando tú, por ejemplo, tomas los pliegues, hay periodos de crecimiento donde estos pliegues es un valor lineal. Nosotros estamos tomando el pliegue del tríceps, ¿verdad? Y lo metemos en una fórmula, y la fórmula no contempla la tridimensionalidad del sujeto. O sea, tú estás hablando de volumen, no de una medición lineal. Te voy a poner el ejemplo. Tienes un bracito de este tamaño, de 20 centímetros, y tienes un brazo de 30 centímetros. Si tú tomas un pliegue en un bracito de 20 y un pliegue de 20 centímetros en uno de 30, es totalmente diferente. La cantidad de grasa que va a haber en un brazo de 30 es más, son 10 centímetros más, el volumen va a ser mayor. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces en esta fase de crecimiento, antes tenías 20, el niño creció y en el siguiente control, un mes y medio, 2 meses después, el niño tiene 18, 16. ¿Y qué interpretamos? Que bajó el pliegue. Pero resulta ser que cuando tomamos en cuenta esto, tienes un perímetro más largo, o sea, es más largo el brazo, no un perímetro, un largo del brazo, entonces va a haber más grasa. Entonces damos esa falsa interpretación de que el niño, bueno, utilizó la grasa para el crecimiento y todo aquello, que es mentira, porque simplemente no estamos considerando otros aspectos. Y ese es el valor de tríceps que vamos a utilizar con el de pantorrilla para meterlo en la fórmula de Slaughter 1988, que nos va a dar el porcentaje de grasa, y con eso le vamos a decir, usted tiene tanto porcentaje, y lo vamos a llevar a una tablita, y según eso vamos a calcular el requerimiento nutricional. Entonces, fíjate los errores que vamos de manera consecutiva introduciendo dentro de este estudio de variables. Y en el caso del modelo de 5 componentes, pues es uno de los pocos que ha incluido la estructura, la cabeza y la talla sentado, aspecto importante que permite medir el impacto del esqueleto durante toda esta parte de crecimiento, y adicionalmente los tejidos los estudia de manera individual. Es decir, tejido adiposo, tejido muscular, hueso, músculo, y residual. Y bueno, la limitación que tiene son las referencias, que tenemos pocas, pero es ahí donde nosotros, si trabajamos en equipos, en escuelas, podemos ir levantando esa base de datos y comparar contra los usualmente que hay en el promedio, mientras se levantan las bases de datos. Pero no estaríamos incurriendo en esos errores que muchas veces podemos en la interpretación y análisis de los datos. ¿Viste qué interesante? Como un valor, y con eso es que diagnosticamos, con eso hacemos el plan. Así es. Mira, Adolfo, y una pregunta en especial que tengo, por ejemplo, con atletas adolescentes, ¿no? Y que los evaluamos por 5 componentes y tenemos esa información allí. En ellos tiene sentido calcular este índice músculo óseo y el techo de ganancia de masa muscular, y eso es un dato que se le podría dar al entrenador, o no sé cómo lo manejas, porque es algo recurrente en las academias de fútbol, que te preguntan, ¿hasta cuándo? O quiero que aumente tanta masa muscular, y de repente, pues la verdad no, es imposible que lo hagan. Ok, fíjate que todavía en ese punto, dependiendo de la edad, y acuérdate que en ese punto, no, si te llega un niño de 12 años, por ejemplo, un muchacho de 14 años, donde sabes que la densidad mineral ósea todavía no se ha terminado, donde no ha terminado de crecer, por lo tanto la estructura ósea no está definida. Y al no estar definida la estructura ósea como tal, nosotros no podemos hablar de techo, porque todavía no es un adulto. Entonces no tiene mucho sentido. Pudiese relativamente tener un poco más de sentido, pero todavía con su margen de error, en una muchacha ya de 16 años, que ya prácticamente vino la menarquia, hay una desaceleración del crecimiento, tal. Y todos esos procesos, pues, cuando ves la escala de maduración sexual, ya es una mujer, y cuando ves la placa de maduración ósea, ya se cerraron todas las epífisis, entonces, ¿qué? Es una adulta, entonces ya tú puedes hablar del techo muscular. Sí, ahí es donde creo que es la educación al entrenador, sobre todo, que es el que va presionando. Exacto. Y si ocurre con el niño, bueno, pues simplemente, ¿tú quieres saber cuánto tiene? Bueno, vamos a ver la maduración ósea. ¿Cuánto nos dice la maduración ósea? Tiene 17 años. Ah, está muy cercano a cerrar las epífisis de los huesos. A pesar de tener 14, la placa dice que tiene 17,
Ajá, entonces significa que está muy cercano ya a detener su crecimiento. Entonces, bueno, tú puedes hacer una aproximación. Si la estructura ósea, cuando lo haces por el 5 componentes, ya te dice que tiene, por decirte, 7 kilos, tú dices, bueno, 6 por 5, o sea, pero vas a tener un margen de error. Entonces, hasta que no termine de crecer, y es por ello que uno no usa mucho el somatotipo como una de las herramientas en el estudio, porque él se va a mover por toda la somatocarta. Entonces, no tiene mucho sentido en esa fase de crecimiento. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, y además que el somatotipo te va a jugar ahí carrito, como decimos aquí en Venezuela, por el tema también de la proporcionalidad y todo eso, ¿no? Que no lo toma en Exactamente, cuenta y, exactamente. Y sobre todo y esa te va fase a dar errores. y sobre todo esa fase donde tus piernas crecen más rápido que tu tronco, primero, entonces tus piernas son muy largas, entonces claro, la estatura te va a dar alta pero tú me dijo en la evaluación pasada que el niño estaba bien, que estaba en el mesomorfismo. No, bueno, ahora está en ectomorfismo. No, se vuelve ese loco. Busca ese problema sin necesidad. Así es. Sí, el papá va a decir, bueno, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Exacto. Con que tú le digas a un papá, mire, su hijo perdió músculo. Porque te va a pasar, claro, perdió músculo porque aumentó el ectomorfio, y entonces se cambió, pasó de mesomorfito, que estaba chiquitico así, y me pasó a ectomorfia, perdió músculo. ¿Cómo? Si yo lo estoy trayendo con usted para que usted y ahora me dice que perdió músculo. Claro, pero ya no es mesomórfico, sino es ectomórfico. Exactamente, entonces ese es bonito, pues saberlo para no cometer los errores. Así es. Sí, yo creo que en verdad en los niños es súper importante el tema de la educación, o sea, y no nada más, o sea, bajarle el estrés, como habías mencionado, tanto a los papás como a los entrenadores, porque esa presión de que tenga más músculo, de que no sé qué, ajá, pero si no tienes el ambiente hormonal no se va a dar. Y eso es importante recalcarlo y decirlo por todos lados, porque la gente no entiende que tú puedes querer tener a un niño súper musculoso, pero si no tienes el ambiente, no, o sea, no estás en el momento, no lo vas a poder tener. Tú me hiciste recordar dos cosas Entonces, importantes. es Disculpa, fundamental. tú me hiciste recordar dos cosas importantes. La primera Tranquilo. es que justamente en ese afán de decir a los padres tranquilos, es decirle, medir al papá y a la mamá. Entonces, porque muchas veces llegan y te dicen, no, es que el abuelo fue alto, la abuela fue alta, el tío fue alto, el hijo es suyo y suyo. Con lo que usted les da, eso es lo que va a crecer. Entonces, eso le baja, porque es que el abuelo fue de 2 metros, pero el papá es de 1,80, entonces no va a ser de 2 metros. O sea, a lo mejor no va a ser de 2 metros porque mamá y papá no le da el potencial genético para eso. Entonces, bajarlo. Con relación a los cambios hormonales, los niños van a seguir el patrón de sus padres. Niña, patrón de mamá, a la edad más o menos que vino la menarquia mamá, y los niños, pues, desarrollo muy similar al padre. Y un segundo aspecto que en deporte de equipo, que tú lo nombraste, es entender también las fechas de nacimiento, que a lo mejor no hay ningún retraso, sino simplemente uno es lo mismo el que nació en enero que el que nació en diciembre. Entonces, están jugando en el mismo equipo por edad. Entonces, hay un año de diferencia que, sobre todo en esa etapa de desarrollo, puedes jugar un niño que tiene 10 kilos de diferencia de masa muscular contra uno que, sabes, que es apenas un madurador tardío. Entonces, eso es sin retraso. Cuando le agregas un retraso es peor, es como poner a jugar un niño de bachillerato contra uno de primer año, de quinto año contra primer año, básicamente. Sí, lo ves en la cancha, lo ves miles de veces, o sea, lo ves y bueno, Con bigotes, entenderlo. con bigotes, con bigotes, pelos en el pecho y el otro hablando como una niñita. Y tú dices, bueno, pero ¿cuánto le pagaron al árbitro? Bueno, incluso Francis Holloway siempre menciona el ejemplo de este chico, Eric Lamela, que él era un madurador, ¿sabes? Tardío y que, bueno, míralo donde está ahora, ¿sabes? Que ahora está en la élite, en la Premier League, en el Tottenham, y al principio como que, bueno, quizás no creían mucho en él, como que, bueno, pero este niño está muy pequeño, no va a crecer, y ¿sabes? Fue también gracias a que tuvo el apoyo de un cuerpo médico que, mira, ya va, este niño va a crecer, espérense, o sea, todavía le falta, que bueno, quizás lo apoyaron y está donde está, ¿no? Entonces eso no pasa solo en TNT, también pasa en la vida real y hay que tenerlo en cuenta. Yo fui Cuéntanos, madurador Adolfo, un tardío y nadie poco me dijo. de... Que yo fui madurador tardío, pero nadie me lo dijo. Y fue duro porque fue justamente en la etapa de jugar baloncesto. Y yo recuerdo, disculpa que te interrumpiera, una vez que fui a lanzar un balón y comencé a modificar mi lanzamiento. Y el profesor me dijo, ¿qué te pasa? Que estás lanzando malísimo, tú no lanzas así. No, nada, no, el broma y la broma. La realidad, años después, que nunca se lo dije a nadie, era que resulta ser que todos los del equipo, claro, usualmente en el equipo de baloncesto son los maduradores tempranos, en bachillerato.
que el coach los agarra porque son los más altos, son los maduradores tempranos. Yo era un madurador tardío, lo que me mantenía en el equipo era que yo era piloto y era muy rápido. Entonces, ¿pero qué sucedió? Todos tenían pelitos aquí debajo de la axila y yo no. Entonces a mí me daba pena lanzar y que no se me eran pelitos, para que tú veas cómo eso impacta psicológicamente a un muchacho en esa edad que no, nadie le explicó que no. Entonces yo digo, nunca me va a salir, yo voy a hacer así sin pelo, ¿sabes? Para que tú veas cómo es importante manejarlo a los padres y al niño, para que esté tranquilo. Ya, Nadie, disculpa que te haya interrumpido. Claro, totalmente. No, buenísima la anécdota. Cuéntanos un poco sobre este fenómeno del rebote adiposo que lo mencionaste hace un ratico. ¿Qué es tan importante? O sea, ¿cuál es la importancia de este proceso? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a él? Mira, el rebote adiposo no es más que un proceso que se va a llevar de manera fisiológica en los seres humanos como tal, donde hay 4 momentos muy específicos, solo que se le da importancia a los últimos 3. El primero es durante el embarazo, el segundo es a los 2 años, básicamente, entre los 6 y los 8 años y en la adolescencia. ¿Qué ocurre? Ahí las células se van a duplicar fisiológicamente de manera aritmética. Es decir, si tú llegas con un número X de 2 millones de células grasas, tú vas a dividir a 4 millones. O sea, eso va a suceder fisiológicamente. El punto es, luego la preocupación es qué tan temprano ocurre y su impacto en la obesidad más tardía y en qué medida tú llegas en ese momento con un nivel de grasa elevado o no. Por ejemplo, si un niño llega en el momento de rebote adiposo, tenía que llegar con 2 millones de células y llega con 4, en el momento del rebote él va a subir a 8 en vez de 4. Y si sigue con ese número incrementado, va a subir después a 16, a 32, y bueno, así es la historia del que después tú vas a escuchar en la consulta, porque yo hago de todo y no bajo, porque bajo y gano otra vez muy rápido, y por eso es tan importante esa pregunta. ¿Fuiste gordito cuando pequeño? ¿En qué momento fuiste? Para nosotros tener eso, como esa información para usarla dentro de la consulta con los adultos. Entonces, claro, obviamente tú no vas a llegar a un niño que está en fase de crecimiento y le decir, vamos a poner una dieta estricta. No, es ir corrigiendo aquellos detalles que no se hacen. Por ejemplo, cuando es inactivo, ponerlo a hacer ejercicio, aquello que está de más en la nutrición, porque aquellos se preocupan muchas veces por las porciones, pero a lo mejor el problema no está en porciones, básicamente me di cuenta, era mucho por aquello que no estaba en la alimentación. Porque a lo mejor las porciones estaban perfectas, la comida, pero cuando veías las chucherías, los refrescos, los jugos, toda esa cantidad de calorías, comidas rápidas a la semana, forma de preparación de la comida, ya eso te da un aporte tan elevado que obviamente perpetuaba esa multiplicación o rebote adiposo que obviamente era acelerado. Entonces, para normalizarlo, pues es simplemente restringir, darle esa señal de alarma, decir el impacto que va a tener eso el padre y buscar las estrategias que menos, digamos, transgredan al niño en el sentido de hacer ponerlo a pasar hambre, todo este tipo de cosas, sino mira, vamos a movernos más y vamos a quitar todo aquello, comenzar a tener control en aquello que no está en tu estructura nutricional. Y cuando el caso es muy grave, bueno, hay que llegar a las raciones como tal y a la inclusión de alimentos que de repente no se están comiendo, que son importantes dentro de su proceso de nutricional. Esa es básicamente la historia dentro de este rebote adiposo. Sí, es muy importante manejarlo, sobre todo a nivel visual, por ejemplo, lo que pasa mucho con las niñas y bueno, con algunos varones también, ¿no? Pero el tema de que se les ve como celulitis en la barriga y sobre todo los papás se ponen un poco ansiosos, entonces, bueno, aparte ¿no? de las cuestiones correctivas, también calmar un poco a la gente de que es un proceso pues fisiológico, ¿no? Sí, pero y también a los papás que hay unos que son descuidados que dicen, no te preocupes, ellos van a usar También, esa grasa para crecer. Tranquilo, se sí, va a estirar. Sí, se va a estirar. A ti te pasó porque tú fuiste activo. Te empezaste a hacer deporte y te estiraste, pero él no está haciendo nada, él no usa esa grasa para nada, porque no sí. creo que lo vaya a gastar con el dedo gordo jugando videojuegos. Entonces, ¿saben? Ahí tienes que llamarlo al botón. Muévelo, Sí, porque bueno, y sí. eso es lo más importante, ¿no? Como sí, motivar a que se muevan, que hemos hablado de niños deportistas en consulta y esto, pero también una gran proporción de niños pues no se mueve, ¿no? Y es otro punto importante. Mira, Adolfo, por ejemplo, bueno, hemos hablado bastante sobre pues, deporte, crecimiento, desarrollo, y eso me lleva a mi próxima pregunta en cuanto a cómo afecta esto el tema de los requerimientos de energía y nutrientes en esta población y
¿hay como de repente recomendaciones específicas para niños, atletas, o cómo se maneja el tema de, no, como este requerimiento de caloría y la distribución de los macronutrientes en deportistas, en niños deportistas? Bueno, lo más importante en los niños es cubrir, yo pienso que se repite un poco el patrón que uno trata en los adultos, es cubrir las necesidades de energía, básicamente lo más importante, ¿no? Energías que tienen que ir orientadas hacia cubrir las necesidades, la de alta demanda en una fase tan importante como es el crecimiento, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la energía necesaria para las diferentes actividades que hace. Y digo diferentes porque me pasó, dentro de mi experiencia, recuerdo tener un niño que era, como le decía yo, los polideportistas, ¿no? En esa fase que los padres se sienten orgullosos porque es el champion goleador, champion cesta y champion bate. Entonces, cada entrenador, por su parte, le va a exigir al máximo a ese niño, el niño lo hace bien, pero eso hace que a veces la exigencia energética en cada uno de los deportes puede comprometer la energía que se necesita para el crecimiento. Entonces, es el chiquito que es rapidísimo en el fútbol y mete goles, el que le da durísimo al bate porque tiene y rapidísimo el baloncesto, pero a expensas de sacrificar energía para el crecimiento. Entonces, a veces yo lo que le decía a los padres, mira, le explicaba y los ponía en contexto y le decía, mira, está bien que juegue lo que tú quieras, pero tiene que haber un deporte de base donde toda la demanda vaya hacia eso y los demás ser deportes recreativos. Porque si tú quieres que sea campeón en todo, entonces vas a poner digamos, en compromiso ese crecimiento. Entonces, bajarle ese punto al niño, porque además llegaba, me decía, es que está muy cansado. ¿Cómo no va a estar cansado, señora, si usted llega? Lo dejaban todo el día en el colegio y después tiene que llegar a las 7, 8 de la noche a hacer tareas. Eso es lo que no ven los padres también. Entonces, es que quiere estar durmiendo todo el tiempo. ¿Cómo no va a querer estar durmiendo todo el tiempo? O sea, ubíquese en el contexto. Entonces, bueno, los padres muchas veces la gran mayoría son receptivos en ese sentido, porque cuando le dicen que la salud de su hijo es la que se compromete o la estatura, entonces eso es como, oh, eso no me lo toques y bueno, vamos a ver qué hacemos. Eh, Básicamente, eso es lo que yo vi dentro de todo esto, del crecimiento. La nutrición debe estar supeditada a eso. Ver justamente la evaluación de la maduración nos permite saber, ¿es de 14 o de 16? ¿Cómo lo alimento? Esa es una gran pregunta que uno se hace, porque la edad cronológica me dice que tiene 14, pero la edad ósea me dice que tiene 16. Cuando voy a buscar las tablas de referencias de RDA para esto o recomendaciones, ¿cómo lo calculo? ¿Como de 14 o como 16? En mi experiencia, de 16, porque ya no va a ir para atrás, él va a ir hacia adelante y sus exigencias te lo están diciendo. Entonces, la maduración te está diciendo que va a venir más músculo, que va a venir y que el requerimiento va a aumentar. Entonces, por lo tanto, tenemos que irnos hacia adelante en cuanto a los cálculos de las exigencias nutricionales. Y la distribución, pues a diferencia de los adultos, todavía en esas fases tempranas, ellos sí tienen unos mayor gastos también porque hay movimientos de cocontracción. Cuando ellos están haciendo un ejercicio, todavía hay una especificidad y especialidad de los movimientos. Por lo tanto, ellos tienen un gasto superior al de los adultos. Y con respecto a la utilización de sustratos, a diferencia de los adultos, ellos todavía son un poquito más eficientes en la utilización de grasas con respecto a los carbohidratos como fuentes de combustible. Por lo tanto, en el caso de ellos, no hay que exagerar con la parte de los carbohidratos. No deben alejarse mucho de lo que es la alimentación en términos generales, un niño normal. Lo que cambia va a ser el aporte de energía. Y si en ciertos deportes y en ciertas condiciones, pues algunos nutrientes específicos pueden tener una necesidad o una atención especial, o ciertos grupos poblacionales como los vegetarianos, donde niños de deportistas, vegetarianos y en ciertas características, pues la suplementación puede ser pertinente, o niños que de repente cuando evalúa su parte de alimentación, pues no como no come esto, es un picky eater, entonces, bueno, que provoca agarrarlo por el cuello, pero bueno, tenemos una realidad y eso no espera, y mientras arreglamos lo otro, tenemos que suplementar. Eso es el punto de aquí de inflexión, y con los años me he dado cuenta de eso, o sea, no podemos casarnos que no, todo el alimento tiene todo, sí, pero mientras tanto, ¿qué hago con el chamo? Mientras él come lo que tú me estás diciendo, entonces hay que jugar con esa realidad, porque una cosa es lo que dicen los libros y la ciencia y otra cosa es lo que nos dice la práctica. Y creo que casar a ambos es lo bonito, ¿no? No, y entramos otra vez en el concepto de que nos encanta a nosotros los nutricionistas, que es individualizar. O sea, Sí, individualizar al niño, ver qué es lo que le funciona, qué es lo que come, qué es lo que no come, porque bueno, como dices tú, el libro puede decir misa, pero si él no lo va a hacer, no te va a comer vegetales, tienes que buscar una manera de cumplir con sus requerimientos de micronutrientes, por ejemplo. Entonces, exactamente. eso Eso, es lo como tú, bueno. eso es lo bueno, y por eso tú tienes que ver cómo se lo das. Ahí está la creatividad, se lo damos en croquetas, se lo damos en jugo, en sopa, en crema. Ahí entonces empieza la creatividad de nosotros nutricionistas y ver cómo le damos lo que tienen que cubrir, porque esa es nuestra función, ver cómo nosotros canalizamos que esa información llegue y se cumpla, básicamente. Claro.
Y ahora que tocaste un poco el tema de los suplementos, ¿cómo debe ser abordado este tema en los atletas jóvenes? Si existen suplementos que puedes recomendar en ciertos grupos de edad o con relación a los patrones de alimentación, ¿cómo lo manejas en la práctica? Bueno, primero, como todos los nutricionistas que sabemos, tenemos que, bueno, evaluar primero la alimentación para detectar los puntos débiles y comenzar a trabajar desde ahí, en la mejora de esa nutrición. Luego, cuando las necesidades están incrementadas y verdaderamente nos damos cuenta que por el tipo de vida necesitamos algún suplemento, digamos, que facilite, por ejemplo, en el caso de algún batido, en alguna etapa de la nutrición, obviamente lo que hacemos es ajustar las cantidades a ese pequeño que estamos viendo, pero nunca quitarle importancia a la alimentación, porque si no, entonces desde pequeño estamos formando niños que le dan prioridad al suplemento y no a la alimentación. Entonces, por eso en la primera fase, a veces aunque lo necesite, yo en la primera consulta nunca se los mando de entrada, a menos que haya una anemia o algo así, pero lo más importante que tenemos que hacer hincapié es para que mientras el niño gane confianza con nosotros, es decir, mire, los alimentos es lo más importante. O sea, esto que te estoy mandando es para ayudarte un poquito, pero esto, para que no reste importancia y que el niño ya se forme, se eduque de que los alimentos es lo más importante. Luego, pues evaluar cada uno de los atletas, ver en qué momento volvemos a la maduración para que veamos lo importante que es. Por ejemplo, en su posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva con respecto al uso de creatina en adolescentes, ellos te dicen, mira, tienen que haber pasado las etapas de maduración, de desarrollo, tienen que ser un atleta de alto rendimiento, tienen que haber explicado los potenciales efectos a los padres y podrías utilizarlo si se amerita para el deporte que estás practicando. Entonces, en el caso de la creatina muy específico. El resto de los suplementos, pues no nos arriesgamos utilizarlos en este tipo de poblaciones porque pues, podría comprometer su salud y por razones éticas no se han hecho experimentos ni investigaciones con ellos. Tratamos de usar suplementos que están en los alimentos, o sea, que no haya mucha diferencia, como pueden ser las proteínas, los carbohidratos, los módulos de carbohidratos, los ganadores de peso, para complementar el uso de los polivitamínicos o vitaminas o minerales muy específicos, por ejemplo, como puede ser el hierro, en algunos casos, la vitamina D en algunas partes del planeta, como donde vive Paola, ¿verdad, Paola? Y donde vivo yo, en Canadá, e inclusive se hizo un estudio recientemente que países de trópico se ha visto que pueden tener una deficiencia entre 10 y 20% de vitamina D, aún estando en el trópico. Entonces, donde se podría justificar en algunos grupos poblacionales el uso de la vitamina D. Entonces, básicamente, creo que es eso. Yo elaboré cuando estaba en consulta pues, muchas herramientas educativas para eso, comparar el alimento con el suplemento, hablar a los padres de la absorción, hablar al padre de por qué no se está absorbiendo, de las pérdidas, cómo se puede perder, en qué momento se lo vas a dar, y que todos esos deportistas importantes que son referencias para ellos no usaron suplementos cuando estaban pequeños, sino que ellos se alimentaron bien y que luego, cuando fueron ya campeones o que son, posiblemente necesiten algunos suplementos para mejorar su rendimiento, pero que ellos no llegaron donde están por el uso de los suplementos. Sí, y es un tema recurrente. Bueno, si los adultos lo hacen, que se quieren tomar los suplementos, igual pues con sus niños, ¿no? ¿De qué le doy? Bueno, como dijiste, que ya llegan con el pote comprado, bueno, aquí tengo esto, ¿cómo se lo doy, no? Entonces, Una parte es el abordaje al niño, la otra parte, ahí el más complicado es el padre, porque sí, entonces le mandaron que el coach me dijo que usara arginina con esto porque lo va a hacer crecer, que utilizar los aminoácidos ramificados, que eso le va a ayudar al músculo. Y entonces es buscar nosotros ya entonces la parte científica y me sentarle con él y abrir las cosas que uno tiene. Mira esto, usted está viendo la clasificación, no sirve, y esto no sirve. Entonces las personas se sienten un poco tontas, no es la idea de hacerlos sentir tontos, pero sí se sienten tontas, yo compré esto y perdí mi dinero, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, suavizar muy, muy polite la cosa, entonces mira, esto sí, a menos que alguno de esos ponga en riesgo al niño. Sabemos que de repente un aminoácido ramificado no lo va a matar, pero tampoco lo necesita. Entonces, bueno, vamos a terminar esto, tal, y así claro. jugar un poco con esa parte. Sí, ese es el tacto que se tiene en la consulta, que bueno, ya es un arte, ¿no? Eso es Como un se arte, aprende. eso es un arte, eso es un Mira, arte. algo que quizás obviamente no lo podemos abordar pues, de manera amplia, pero me parece como pertinente traerlo a colación y se me había pasado cuando estábamos planificando el episodio, es hablar un poquito sobre el tema de la hidratación en los niños, porque es un poco distinto a cómo funciona cuando hablamos de atletas Ujú, adultos. Entonces, ujú. obviamente eso da para un nuevo podcast, pero si nos puedes hablar pues brevemente de esa parte de la hidratación en niños atletas. Bueno, sabemos que fisiológicamente los niños tienen el sistema de termorregulación no está completo. Obviamente ellos se recalientan más rápido que los adultos y tienen una eficiencia para disipar el calor de forma ineficiente con respecto a los adultos. Siempre uso la comparación esa de meter
tengo 2 tazas de agua, una pequeñita llena de agua, una grande llena de agua, las meto las dos al microondas. La pregunta que le hago a los padres, ¿cuál se calienta primero? Me dicen la chiquita. ¿Y cuál se enfría más rápido? La grande. Bueno, imagínense que no es el microondas, sino su hijo bajo el sol y un adulto bajo el sol. ¿Quién se va a calentar más rápido? La taza chiquita, el niño, ¿verdad? Chiquito. ¿Y quién se va a enfriar más rápido? La taza grande, el adulto. Entonces, tome en cuenta que su niño se va a recalentar siempre más rápido, tiene una superficie corporal más pequeña para disipar ese calor, por lo tanto, él tiene mayor riesgo de deshidratación. Entonces, cuando le pida líquido, dele los líquidos y no retrase esa ingesta de líquido, porque los niños piden líquido, pero los coaches retrasan porque me van a pedir todos que quieren ir al baño. Y esos dolores de cabeza que alguna vez usted me dice con frecuencia que tiene, es simplemente deshidratación. Vamos a tratar que no llegue a ese punto, vamos a mantenerlo hidratado durante toda la fase. Hablé con el coach, por ejemplo, en natación, que es complicado tener en las carrileras al final, pues esa parte para que puedan hidratarse cuando puedan, tener sus termos, porque yo entiendo un coach, si tengo que esperar que todos vayan al bebedero, voy a perder media hora, pero si todos tienen su botella cerca, pues es mucho más fácil decirle en 30 segundos, un minuto, tomen todos y vengan, es mucho más fácil para mantener los estadios. En ciudades bien complicadas como en el caso de Maracaibo, en Venezuela, lo que era Maracaibo, Maturín, en la zona central, que el calor, la humedad era alta, pues la facilidad que tenían los niños de deshidratarse era muy grande. Entonces, yo pienso que primero hacer el padre entender por qué es la importancia, o sea, qué va a pasar. Entonces ya ellos se ponen en contexto y dicen, ajá, lo siguiente no puede llegar deshidratado. Y puede usar, entonces después entramos en otro terreno que le doy bebidas o no le doy bebidas deportivas. Bueno, y ahí entonces vamos a ver cuándo se justifican, cuándo no, pero la base es agua en los entrenamientos. Bueno, hay condiciones donde sí puedes utilizarla, pero entonces hay que ver cómo es el niño con las bebidas, con el azúcar, con las otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que contextualizar, y como lo dijo Andrea, la individualización. De repente sí probarlo en ciertos entrenamientos para que tengan contacto con eso, dejarlo de repente para los partidos y otros momentos, y mantenerse en su mayoría con agua durante los entrenamientos. Básicamente, no evitar los refrescos, es que toma refresco y me da más sed. Y entonces explicarle por qué le va a dar más sed, por qué se llena de gases y por qué no es útil utilizar un refresco u otro tipo de bebidas durante el entrenamiento en comparación con el uso del agua o las bebidas específicamente diseñadas para eso. No, y muchas veces es importante fomentar ese hábito de que tomen aguas porque hay muchas casas donde no es lo normal, ¿sabes? De que lo frecuente es tomar refrescos, tomar jugos, pero el agua la dejan como a un lado. Entonces, recalcarle eso a los padres que en los entrenamientos, mira, hay que tomar agua, le fomentas también ese hábito al niño de que, bueno, que la bebida es agua también, no es nada más jugo y refresco y cosas mega Totalmente de acuerdo. industrializadas. Exactamente. Cuéntanos, cuéntanos, Adolfo, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos de trabajar con este grupo de deportistas o atletas jóvenes? Las altas demandas y el estómago chiquito. Ese es uno de los primeros retos, ¿no? Porque claro, cuando estás con un niño que tiene unas demandas altísimas de energía, pero tienes un estómago que tiene una capacidad limitada, ¿cómo haces tú que toda esa energía entre? Con en las horas del día correctas, en los momentos adecuados. Entonces, sincronizar, digamos, generar el aporte correcto y sincronizar esta sincronización o timing en el momento indicado para cubrir esas demandas. Imagínate un niño que tenga unas demandas de 3.000 calorías. ¿Cómo haces tú y yo sabemos que en comida sana, cómo hacemos para cubrir de esas 3.000 calorías en comida? Entonces, el reto ahí es bien grande. Creo que esa es una de las principales dificultades. La segunda es tantos suplementos en la calle contra pues, la velocidad que uno puede de atacar todos esos suplementos desde el punto de vista de la consulta. O sea, tú estás trabajando uno a uno mientras que la publicidad va a 1.000. Entonces, eso es un reto bien interesante y un punto. Y el desconocimiento que hay de coaches, médicos y colegas de todos los aspectos que hablamos nosotros al principio. Entonces, querer trabajar en equipo con personas que todavía no entienden esto de la composición corporal, no entienden de maduración, no entienden de todos estos procesos, es difícil porque es tú loco en el medio del desierto hablando algo que nadie entiende. Entonces, eso es bien complicado. Entonces, hay que sentar al equipo primero, contextualizar, ya sé lo que me están, y entonces más bien quieren saber más, suministrar la información, trabajar con los padres como de la mano, después poder ahí tener como las bases bien sentadas y comenzar a trabajar al niño como en primer plano, pues la consulta hacia él para que él pueda ir allá y también nosotros recibamos apoyo del otro lado de lo que nosotros estamos diciendo aquí. Porque, por ejemplo, en deportes de combate, cuando tú le dices a aquel niño, hidrátate, pero el instructor le dice, no, porque los débiles son los que toman líquido, estamos teniendo una información que va en contrasentido y es un despropósito total lo que yo estoy haciendo en un lado y lo que está haciendo en el otro.
Creo que esos son los tres más contundentes que yo he visto. Sí, bueno, y bastante, o sea, de mucha significancia porque si no lo sabes abordar, hay mucha frustración, ¿no? Sobre todo eso de que cuando uno habla de cosas que mm, me ubico en un tema de deportes de equipo, cuando de repente quieres llevar ciertos conceptos y los demás no tienen ni idea, es complicado, sobre todo si ellos son los que tienen más contacto con el niño. Entonces es una barrera, pero como dices, con educación puede pues, saltarse, ¿no? Esa barrera. Ahí fue Bueno, donde la mira, PNL me ayudó. Ahí fue donde la PNL también me ayudó, ¿viste? Yo sí, sabía, no. Bueno, a mí, bueno, creo que en otra oportunidad te lo he dicho, aparte por supuesto, tus conocimientos y todo esto, siempre he sido eh, muy fan de la manera en que, por ejemplo, das tus presentaciones y todo, y bueno, creo que aquí se dio cuenta todo este tema de contextualizar las cosas o hacer alegorías para que se entienda más fácil y eso, de verdad que no sé si fue la PNL o es natural, pero eres un experto en hacerlo, ¿no? A otras personas nos cuesta un poquito más ser tan práctica. Mira, Adolfo, bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy en esta clase magistral de crecimiento, desarrollo y atletas jóvenes, ¿no? Y bueno, nuestra última pregunta, generalmente se la hacemos a todos los que invitamos y no tiene que ver mucho con nutrición, sino es un poco más personal y es que si tuvieras que elegir una característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás, ¿cuál o cuáles serían y por qué? para mí la perseverancia. Yo considero que la vida es una gota de suerte y un chorro de perseverancia. Entonces, muchos tienen el don de comenzar, más pocos la virtud de terminar. Entonces, para mí la perseverancia, soy muy perseverante. Entonces, soy apasionado por lo que hago y perseverante. Entonces, creo que son un binomio muy bueno porque eso te permite llegar lejos. Como para otros la disciplina y todo eso, pero para ser disciplinado tienes que ser constante. Porque tú puedes tener disciplina un día, pero si al día siguiente ya no te levantas temprano, no eres disciplinado, entonces para mí la perseverancia es sumamente importante en lo que quieras hacer. Eso creo que son dos cosas que yo puedo dejar a la gente que nos está escuchando en este podcast. No, y es lindo que hables de la perseverancia porque tú como bueno, uno de los pioneros aquí en Venezuela, gracias a esa perseverancia, sabes, has abierto camino y bueno, se han logrado muchísimas cosas y se siguen logrando. Y sí, Así que bueno, me siento muy orgulloso de estudiante, escuchar, por ejemplo, a ti, que fuiste estudiante de nosotros en esa materia también. Ahorita, pues, la gente que has tenido aquí en el podcast, como puede ser Maestrid, donde está en México. Ella era mi pupila, ella trabaja conmigo sentada al lado del escritorio y aprendí muchísimo. Tengo muchas que están en diferentes lugares del mundo y eso nos hace sentir orgullosos. Crisia Radesca, que está en España. Mucha gente que ha ido aprendiendo y que salió de esa camada de muchachos con mucho potencial y que nosotros servimos de trampolín y de autopista para que llegaran más rápido a donde están y que sin el egoísmo ni el afán de bueno, decir nosotros somos los que creamos o nosotros nos quedamos con eso, ¿no? De que donde estén haciendo lo mejor y estamos sumamente, yo por lo menos desde donde estoy, los sigo a todos, me siento muy orgulloso. Un Carlos Lezama, como también se ha proyectado, comenzó contigo, él fue pupilo, trabajó conmigo en equipos de fútbol, él arrancó conmigo en los equipos de fútbol, en el Deportivo Lara, haciendo los experimentos, después se certificó en AESA y verlo ahorita donde ha llegado también para mí es motivo de orgullo de que todos esos muchachos han llegado tan lejos. Así es, bueno, pero tampoco te estás poniendo como si fueras un viejo, Adolfo. Bueno, lo que pasa es que quienes me ven piensan que tengo poco. Yo no tengo pena de decirlo. Yo recién acabo de cumplir los 44, son 22 años, tengo la mitad de mi vida, o sea, tengo 44 y de la mitad la tengo haciendo nutrición, 22. O sea, Así es. Yo bueno, particularmente recuerdo cuando, bueno, no sé, el DSSI estaría empezando, que hacían eventos en toda Venezuela y fueron varias veces a Mérida, que es de donde soy, y bueno, varias veces también. Fíjate que no es solo el impacto que tuvieron en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, sino en todo el país, porque, por ejemplo, en una universidad como la Universidad de los Andes, donde no había nada de nutrición deportiva, absolutamente nada, una clase en nutrición humana, o sea, una clase, llevaron el mensaje y muchas personas pues también se animaron, entre las que me incluyo, ¿no? Que bueno, estuve mucho tiempo involucrada en la clínica, pero con esa cosa ahí atrás, esa voz aquí hablándome de que lo mío era la parte de deporte y bueno, y finalmente di el salto. Entonces no,
a veces no sabes el impacto que puedes tener más allá de lo que tienes enfrente. Entonces, bueno. Que imagínate, qué bueno escuchar eso y qué bonito, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Yo llegué, mira, hubo un año que yo llegué a viajar hasta 45 fines de semana. Un año, Imagino, recuerdo. era mucho. Viajando. 45 me parece una estrella de rock. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, dedicarnos todo este tiempo. Sabemos que tienes a dos niñas Sí. esperando que vayas allá a pasar, bueno, estamos grabando un sábado, esperando a compartir el fin de semana con ellas. Y bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de esta primera temporada, y a todos los que nos escuchan, gracias por apoyarnos, escuchándonos, y bueno, nos vemos en la próxima temporada renovada con muchos nuevos temas y muchos nuevos invitados. Desde luego que sí, les agradezco muchísimo la invitación, me siento muy honrado por cerrar este espacio de ustedes, les deseo todo lo mejor, que sigan, no se detengan, porque estos son pequeños espacios que ustedes ya han ganado y que se van haciendo grandes y que también van a repercutir a quienes escuchan. Y bueno, André, te deseo todo lo mejor en ese pequeño ser que viene a este mundo, que seguro vas a ser una buena madre. Gracias. Te mandamos un abrazo, esperamos verte pronto, bueno, que coincidamos los tres en alguna zona geográfica en algún momento de la vida. Espero que sí. Y gracias por tu tiempo, por lo que haces, y bueno, seguiremos en Más que Nutrición. Los esperamos próximamente en la segunda temporada. Ok. Bueno, vale. Bye. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.